El petróleo es el mayor generador de divisas del país y evita que tengamos que importar hidrocarburos. Sin su presencia, sería el rubro más importante de las importaciones, y sin otras fuentes de divisas para pagarlas, llevaría a mayor depreciación de la moneda y el aumento de los costos energéticos. La estabilidad de Colombia y del sector dependen de su principal activo, Ecopetrol. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizamos cómo ha sido el desempeño de la entidad ante los cambios en su liderazgo. Hoy en día, incluso con la alta presencia de los elementos sectoriales de la cuarta revolución industrial, el principal sector y motor económico del mundo es el petróleo, siendo el combustible con mayor utilización en el transporte, el movimiento de la maquinaria y la generación de energía eléctrica. Sin embargo, son muchas de las dudas frente a este combustible en lo que tiene que ver con la perdurabilidad, o sea, hasta cuándo vamos a tener reservas del mismo, y los impactos que se generan en el entorno del medio ambiente. Teniendo esto presente, se viene cediendo algo de terreno frente a la parte de las energías alternativas. Sin embargo, sigue siendo el gran protagonista. Si uno lo analiza en el caso colombiano, el petróleo es el principal generador de divisas. Por ejemplo, en exportaciones, donde de enero a julio Colombia exportaba 28.635 millones de dólares, el petróleo, es decir, el encadenamiento de las industrias extractivas y los combustibles, te pesa el 49% de las exportaciones. Cuando miras la inversión extranjera directa, que de enero a marzo del 24 van en 6.720 millones de dólares, lo que tiene que ver con petróleo, los recursos invertidos en este sector pesan el 18,4%, siendo el segundo en mayor participación después de la parte de servicios financieros. Termina siendo entonces en nuestro país este sector el principal generador de divisas. Si no tuviéramos este sector, tendríamos que importar hidrocarburos, y si no tuviéramos las divisas con las cuales poder adquirir esos hidrocarburos, entonces nuestra tasa de cambio se dispararía en valores nunca antes vistos, y adicionalmente tendríamos un alto impacto en los costos que tienen que ver con energía y con el mismo combustible. A su vez, tener en cuenta que una parte de los recursos que se generan en materia petrolera terminan estando en impuestos que financian el presupuesto general de la nación. Si no estuvieran esos recursos, probablemente se tendrían que recortar gran cantidad de planes que tienen en el gobierno asociado a la parte social. Entonces, la importancia que tiene que ver el petróleo en nuestro país. No, con eso en mente, entonces diría que el comportamiento del petróleo, el precio del petróleo, va a dictaminar el comportamiento de nuestra tasa de cambio, porque la tasa de cambio lo que refleja es la fortaleza o la debilidad de nuestro país expresado en su moneda. Digamos que esto es cierto, pero ha venido perdiendo un nivel importante de relevancia. Veamos una correlación marcada entre el precio del petróleo y la tasa de cambio más o menos hasta mediados del 2017, cuando por ejemplo en el 2014, estamos hablando de mediados del 2014, teníamos un precio del petróleo del 112 dólares más o menos, y por allá hacia mediados del 2017 se ubicaba en 46 dólares, había presentado una caída porque Donald Trump en aquel momento empezó a generar un desarrollo importante de fracking, buscando que Estados Unidos se volviera el principal productor de petróleo y con eso recuperar la economía de este país, y Arabia Saudita reaccionó también haciendo lo mismo. Entonces eso generó esa disminución en los precios del petróleo, y nuestra tasa de cambio, que por allá a mediados del 2014 era de 1.858 pesos, se incrementó a llegar a los niveles de los 3.000 pesos. Ahí vimos una marcada correlación. Sin embargo, por ejemplo, para julio del 2018, el precio del petróleo ya está en 81 dólares en medio de las tensiones de Trump con China e Irán, y nuestra tasa de cambio se mantuvo en los 3.000 pesos. Entonces ahí empezás a ver una pérdida de correlación. Vuelves a encontrar correlación a mediados del 2020, cuando en medio de pandemia el precio del petróleo cae a unos 18 dólares y nuestra tasa de cambio se incrementa a los 4.000 pesos. Pero de ahí en adelante vuelve y pierde correlación. Por ejemplo, para más o menos entre enero y marzo del 2022, en medio de guerra Rusia y Ucrania, las tensiones globales en suministro del hidrocarburo, el precio del petróleo llega a tocar 122 dólares. Nuestra tasa de cambio, 4.000 pesos. En la actualidad, el precio del petróleo, 80 dólares. Nuestra tasa de cambio, 4.000 pesos, más o menos flotando en ese nivel. ¿Por qué se ha perdido esa correlación? Si bien es el principal generador de divisas, nosotros
no estamos incrementando los volúmenes de producción de petróleo. Por ejemplo, en el 2017, cuando teníamos esa correlación, llegamos a producir 857.000 barriles diarios de petróleo. En la actualidad, esos niveles son de 788.000. Entonces, esa marcada disminución pues te genera un efecto en la pérdida de correlación. En sectorial, Ahora bien, mapeamos volvemos a diariamente las resaltar que es tendencias uno de los futuras de los sectores, principales, que te pues el servirá principal para sector o motor anticiparte al norte económico que del tendrá tu mundo, y en nuestro sector país es según la uno de los visión de principales más de sectores, 700 fuentes de teniendo ese alto información. impacto en el frente de Para divisas y conocer también en la más parte sobre este impositiva. estudio, Entonces, ¿de qué visita depende que el sector petrolero le vaya bien? En gran medida www.sectorial.co. depende de nuestro principal activo, Ecopetrol. Cuando uno analiza la historia reciente de Ecopetrol, entonces su dinámica va a tener mucha relación con el liderazgo de turno. Entonces, si nos paramos por allá entre 2016 y 2017 con el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de Ecopetrol era Juan Carlos Echeverry, quien ya era ministro de Hacienda del presidente Santos. Echeverry llega a la presidencia de Ecopetrol con el principal elemento, el principal reto es en medio de una coyuntura a la baja de los precios del petróleo, reestructura la compañía para mantenerla operativa, que la compañía no pierda dinero, y adicionalmente enfoca la compañía en mucha integración de petróleo y gas y incrementos en exploración y explotación. Echeverry salió de la compañía con unos ingresos, o dejando a la petrolera con unos ingresos de 55 billones y unas utilidades de 7,4 billones. Eso quiere decir que un margen neto del 13,4%. Entonces el financiero, Echeverry, logró el objetivo. Luego se da el cambio de gobierno, en el 2018 entra Iván Duque y ahora la petrolera tiene que entrar, es un petrolero, porque ya la parte financiera se había cumplido. Entra el direccionamiento de Ecopetrol Felipe Bayón, que viene una trayectoria de más de 20 años en BP. Recientemente, para ese momento, estaba ocupando la vicepresidencia de operaciones de Ecopetrol, entonces asume la presidencia y empiezan a generarse grandes hitos en la compañía. Hitos como más trabajo en exploración asociada al gas, se dan unos descubrimientos importantes de gas, se da la ampliación de la refinería de Cartagena, se dan unos trabajos en asocio a nivel internacional para explotar fracking en Estados Unidos, y adicionalmente es el pionero en la creación de Ecopetrol como un conglomerado energético con la adquisición del 51% de ISA. Felipe Bayón, que entró a la compañía o recibió la compañía con 55 billones de pesos en ingresos y 7,4 billones en utilidades, que fue el legado de Juan Carlos Echeverry, dejó la compañía en el 2022 con el nivel récord. Una compañía con ingresos de 159,4 billones de pesos y unas utilidades netas de 37 billones de pesos. Es decir, que ese margen neto se ubicaba en el 23,2%. Era el nivel récord en la historia de la compañía. Tenemos el nuevo cambio de gobierno, entonces entra Gustavo Petro y a la presidencia de Ecopetrol la asume en el 2023 Ricardo Roa. Ricardo Roa, que tenía una experiencia importante en el mercado de energía, su último cargo era el gerente general de la empresa de energía de Honduras, adicionalmente fue el jefe de campaña de Gustavo Petro. Y entonces digamos que las expectativas era, pues, una persona que tiene conocimiento del sector, pues veremos que se mantengan unos buenos resultados de la organización. Sin embargo, cuando uno mira los resultados en el 23, ingresos operacionales disminuyendo al 10%, en el 24, a junio del 24, también disminuyendo a tasas del 10%. Cuando mira las utilidades en el 23 caen al 37%, en lo ocurrido del 24 están cayendo al 18%. Estamos hablando que la Ecopetrol de Ricardo Roa va a generar más o menos en ingresos el 80% de lo que generaba la Ecopetrol de Felipe Bayón, y en utilidades va a generar la mitad de la Ecopetrol que generaba Felipe Bayón. Y los principales impactos negativos que se están dando en el liderazgo de Ricardo Roa tienen que ver con la cesación de nuevos contratos de exploración y explotación, terminar el desarrollo de fracking que se estaba haciendo a nivel internacional, unos grandes problemas en materia de gobierno corporativo. Es de recordar que a Ecopetrol le ha renunciado 16 vicepresidentes técnicos, han renunciado miembros independientes de su junta directiva, y Ricardo Roa está enfrentando pues una serie de seguimientos por posible financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro cuando Ricardo Roa era su jefe de campaña.
De esa manera hacemos un comparativo y teniendo este como el principal activo de los colombianos, se extraña de manera importante la Ecopetrol que teníamos en manos de Felipe Bayón. En el próximo capítulo explicaremos el trasfondo del sector transporte y combustibles luego de que el gobierno revirtiera la decisión de subir el precio de la CPM tras los 5 días de paro de transportadores y cuáles serán las implicaciones que esto trae para el resto de las empresas colombianas.